La línea entre la creatividad y la manipulación puede ser muy fina. Acá nos metemos de lleno en un tema, explorando a fondo la información para que ustedes puedan captar lo más importante. Hoy vamos a bucear en el mundo de la política argentina, específicamente en los posibles conflictos de interés dentro del gabinete del presidente Javier Milei. Un tema siempre complejo. Nuestra brújula en esta inmersión será un informe del Observatorio de las Élites, llamado Funcionarios Públicos e Intereses Privados. Este informe analiza los lazos del gabinete de Milei con el sector privado hasta mayo de 2024. Un tema que siempre genera debate. Y antes de meternos de lleno, creo que es importante entender por qué es tan crucial comprender la relación entre los funcionarios del gobierno y las empresas privadas. Totalmente. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro, el informe destaca que la superposición de roles puede llevar a lo que se llama multiposicionalidad. Multiposicionalidad, imagínate esto. Una persona tiene poder tanto en el sector público como en el privado. Es como si un jugador de fútbol fuera también el árbitro del partido. Entiendo. Entonces, esa persona podría tomar decisiones que la beneficien a ella misma en lugar de beneficiar al público. Exactamente. Y esto genera una zona gris donde las decisiones pueden inclinarse hacia los intereses personales. El informe también menciona la famosa puerta giratoria, funcionarios que pasan del gobierno al sector privado y viceversa, lo que aumenta la posibilidad de que se favorezcan intereses particulares. Es como si las líneas entre lo público y lo privado se borraran. Interesante. ¿Y qué nos dice el informe sobre el gabinete de Milei específicamente? Bueno, el informe señala que el gabinete de Milei es único en la historia argentina. Presenta una alta rotación de funcionarios, reestructuraciones constantes y numerosos cargos vacantes. Suena caótico. Lo es. Y este caos puede darle más poder a las empresas. Imagínate un barco a la deriva, los tiburones aprovecharán para acercarse. Entiendo. En un gobierno inestable, las empresas pueden tener más influencia. El informe nos da cifras concretas sobre estos vínculos entre funcionarios y empresas. Sí, y son bastante sorprendentes. El 29% del gabinete de Milei, es decir, 55 de 185 funcionarios, ocupan cargos de dirección en empresas privadas. Casi un tercio del gabinete. ¿Y en cuántas empresas exactamente? Estos 55 funcionarios tienen 182 cargos en 171 empresas, que operan en 17 sectores diferentes. Es decir, tienen un pie en el gobierno y otro en el mundo empresarial. Si tuvieras que señalar el área más preocupante, ¿cuál sería? Sin duda, el Ministerio de Economía. De los 182 cargos en empresas, 106 están vinculados a funcionarios de este ministerio. Esto enciende las alarmas sobre posibles conflictos de interés. Claro, porque el Ministerio de Economía regula la economía. Y ahí es donde están las grandes empresas. ¿En qué sectores específicos se concentran estas conexiones? Más del 50% de las empresas conectadas a miembros del gabinete operan en 5 sectores clave: energía, hidrocarburos, parece tecnología, servicios financieros, consultoría y agricultura. O sea, sectores que dependen en gran medida de las decisiones del gobierno. ¿Por qué debería preocuparnos esto? Imagínate que sos un pequeño productor agrícola, el ministro de Economía, que tiene acciones en una gran empresa agropecuaria, decide implementar políticas que solo benefician a las grandes empresas. Sería como jugar un partido con el árbitro a favor del otro equipo. No parece justo. Exactamente. El informe señala casos de funcionarios con múltiples cargos en empresas del mismo sector que deben regular, especialmente en el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de estos casos? Por supuesto. Luis Lucero, secretario de Minería. Tiene 37 cargos en empresas, muchas de ellas del sector minero. 37 cargos. Parece un trabajo de tiempo completo. ¿Y en la jefatura de gabinete? En la Jefatura de Gabinete encontramos a Héctor Huisi, subsecretario de Comunicaciones y Conectividad. Con 13 cargos. En empresas relacionadas con el sector de telecomunicaciones. O sea, ¿qué ser? Mientras debe regular el sector de las telecomunicaciones, también se beneficia de él. Exactamente. El informe describe con detalle la cantidad alarmante de funcionarios del Ministerio de Economía con cargos en empresas del sector que deban regular, por ejemplo, subsecretarios del sector energético, el secretario de Minería y funcionarios de Economía del Conocimiento y Producción Agrícola, todos con vínculos directos a empresas que operan en sus respectivos dominios. No son casos aislados, sino un patrón que se repite en áreas clave del gobierno. Es como una red invisible que conecta a las empresas con el gobierno a través de sus funcionarios. El informe profundiza en algún caso específico. Sí. Analiza el caso de Guillermo Francos, jefe de gabinete, quien tiene 6 cargos en empresas que operan en sectores como transporte, consultoría, tecnología y servicios financieros. Un verdadero hombre orquesta. ¿Qué podemos concluir hasta ahora? Que la concentración de vínculos con el sector privado en áreas clave del gobierno, especialmente en el Ministerio de Economía,
plantea serias dudas sobre la posibilidad de conflictos de interés y la captura de la toma de decisiones por parte de intereses particulares. Es decir, la línea entre servir al público y servir a intereses privados se vuelve borrosa. ¿Hacia dónde nos lleva esta inversión? El informe no se limita a las empresas, Sí. sino que también analiza la participación de funcionarios en organizaciones de la sociedad civil. Encontró 37 funcionarios con 72 cargos en 55 entidades diferentes. Es decir, el alcance de estas conexiones va más allá de las empresas. ¿Y qué tipo de organizaciones son estas? Lo más llamativo es que la mayoría son asociaciones empresariales y grupos de defensa de políticas públicas. Conocidos por sus actividades de lobby. Grupos que buscan influir en las decisiones del gobierno. ¿Qué implicaciones tiene esto? Imagínate un funcionario que debe regular un sector determinado y a la vez forma parte de la asociación empresarial que representa a las empresas de ese sector. ¿Crees que su juicio será imparcial? Difícilmente. Sería como si el zorro cuidara al gallinero. El informe destaca algún caso particular en este ámbito. Sí. Menciona a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, vinculado a entidades bancarias como ADEVA y ABAPRA, y a la Asociación Aeronáutica y Aeroportuaria. También destaca a Luis de Rieder, subsecretario de Combustibles Líquidos, relacionado a la Cámara de Exportadores de la República Argentina. La red de conexiones se extiende a diferentes sectores y niveles del gobierno. ¿Qué más nos revela el informe sobre estos vínculos con asociaciones empresariales? El informe analiza las asociaciones empresariales donde hay participación de funcionarios y encuentra que predominan las del sector bancario, energético y primario exportador. Además, identifica 2 asociaciones propias de grupos económicos, Techint y Loma Negra. Nombres que resuenan fuerte en el ámbito empresarial argentino. ¿Hay algún caso que destaque por la cantidad de vínculos? Sí, el informe menciona a Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien es socio en la Asociación del Personal Superior de la organización Techint y en la Asociación Servicios Sociales Techint. Su trabajo como funcionario público está directamente relacionado con el sector en el que tiene fuertes vínculos a través de estas asociaciones. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? A que la participación de funcionarios en asociaciones empresariales refuerza la hipótesis de un entrecruzamiento de intereses públicos y privados en el gabinete. La línea que separa lo público de lo privado se vuelve cada vez más difusa. Una situación preocupante. ¿Hasta qué punto estas conexiones pueden afectar la toma de decisiones del gobierno? El informe del Observatorio de las Élites nos lleva a reflexionar sobre el mapa de intereses privados en el gabinete y el riesgo de captura de la decisión pública, la articulación entre las élites económicas y políticas que se derivan de la multiposicionalidad, abre un interrogante sobre el grado de exposición a los conflictos de interés en el Gabinete Nacional. Es decir, que no se trata solo de una cuestión ética, sino que puede tener consecuencias concretas en la forma en que se gobierna el país. Exactamente, los conflictos de interés surgen cuando un individuo en una posición de poder tiene intereses personales financieros o profesionales derivados de su trayectoria laboral previa que podrían influir en su toma de decisiones. Es como si un juez tuviera que dictar sentencia en un caso que involucra a un familiar suyo. Sería imparcial. Es un buen ejemplo. Y en el caso del gabinete de Milei, la cantidad de funcionarios con vínculos al sector privado, especialmente en áreas clave como el Ministerio de Economía, generó una gran preocupación sobre la posibilidad de que las decisiones gubernamentales se vean influenciadas por intereses particulares. Claro, porque al final del día quienes sufren las consecuencias de estas decisiones son los ciudadanos. Exactamente, la captura de la decisión pública ocurre cuando las decisiones gubernamentales son influenciadas directa o indirectamente por intereses privados. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Bueno, imagínate que en lugar de priorizar las necesidades de la población, se priorizan los intereses de las empresas. Sería como si el gobierno trabajara para las empresas y no para la gente. El informe menciona algún sector particularmente vulnerable a este tipo de captura. Sí, el informe destaca que la experiencia internacional comparada muestra que la captura de la decisión pública se da con mayor frecuencia en áreas sensibles a la regulación estatal, como las finanzas, los seguros, el transporte, las comunicaciones, los servicios de salud y la energía. Justamente los sectores donde más conexiones con el sector privado encontramos en el gabinete de Milei. ¿Y qué nos dice el informe sobre la distribución de estas conexiones en el gabinete? Bueno, como ya mencionamos, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete son los 2 focos rojos. Y el informe profundiza en el análisis de estas 2 áreas. Sí las describe como las áreas más expuestas a los conflictos de interés. ¿Y por qué? Porque son áreas esenciales para la acción gubernamental y en el actual diseño de gabinete concentran amplias funciones con incidencia directa en el sector privado. Es decir, que no solo tienen muchas conexiones con el sector privado, sino que además tienen el poder de tomar decisiones
que afectan directamente a ese sector. Exactamente. Y el informe se pregunta si estas áreas se han convertido en un coto de caza privilegiado para ciertos intereses económicos privados. Una pregunta que nos deja pensando, ¿y qué más nos dice el informe sobre el Ministerio de Economía? El informe señala que el Ministerio de Economía es el que tiene la mayor cantidad de funcionarios que registran participación en sociedades comerciales en todo el gabinete, 23 de 55. Y lo más preocupante es que más de la mitad de estos funcionarios son o fueron recientemente directivos de empresas del sector de actividad de incumbencia de la función pública que ejercen. Es decir, que no solo tienen vínculos con el sector privado, sino que además provienen de ese sector y ahora deben regularlo. Exacto, y esto genera una situación de alto riesgo de captura de la decisión pública porque tienen acceso a información privilegiada y en muchos casos tienen que regular el funcionamiento del sector en el que tienen o tuvieron muy recientemente intereses privados. Es como si un exjugador de fútbol se convirtiera en árbitro y tuviera que arbitrar un partido de su antiguo equipo. Podría ser imparcial. Es una buena analogía y el informe destaca que el hecho de que estos funcionarios hayan formado parte de estas empresas y ahora desempeñen cargos en el gabinete plantea un gran riesgo de captura de la decisión pública. Claro, porque conocen las reglas del juego desde adentro y pueden utilizar ese conocimiento para beneficiar a sus antiguos compañeros. ¿Y qué más nos dice el informe sobre el Ministerio de Economía? El informe menciona que incluso el propio titular de la cartera ministerial, Luis Caputo, figura con participaciones en la dirección de firmas de servicios financieros. Es decir, que el ministro que debe regular el sector financiero también tiene intereses en ese sector. ¿Y qué pasa con la jefatura de gabinete? Bueno, el análisis revela que los sectores de tecnología y servicios de consultoría son los más predominantes entre los funcionarios de la jefatura de gabinete, seguidos por energía, hidrocarburos y comercialización. Esto sugiere una fuerte vinculación de los funcionarios con actividades tecnológicas y de consultoría, así como con el sector energético. Es decir, que la red de conexiones se extiende a diferentes sectores y niveles del gobierno. Y el informe destaca algún caso particular en la jefatura de gabinete. Sí menciona a Ariel Shimiarower, subsecretario de Calidad Regulatoria, quien es autoridad en Centar Desarrollos Digitales Joveix Group y Surtitex Empresas que operan en el sector tecnológico y de consultoría. Es decir, que nuevamente encontramos a un funcionario que debe regular un sector en el que tiene intereses personales. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? A que esta particular configuración de los equipos de gestión advierte sobre una preocupante intersección de intereses privados y funciones públicas en dos áreas clave del gobierno. Es decir, que la línea que separa lo público de lo privado se vuelve cada vez más difusa. ¿Y qué consecuencias puede tener esto para la Argentina? La participación significativa de funcionarios en empresas privadas, especialmente en sectores relacionados con sus responsabilidades gubernamentales, plantea serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y la captura de la decisión pública. En el Ministerio de Economía, el alto número de funcionarios con participaciones en sociedades comerciales, particularmente en áreas como energía, minería, tecnología y producción agropecuaria, sugieren una fuerte conexión entre estos intereses privados y las políticas públicas que regulan. La presencia de estos perfiles en áreas de alta influencia, como la Secretaría Legal y Administrativa, refuerza estas preocupaciones. La jefatura de gabinete, con su reciente reestructuración, muestra una tendencia similar con sectores tecnológicos y de consultoría predominando entre las participaciones privadas de los funcionarios. Es decir, que no se trata de casos aislados, sino de un patrón que se repite en áreas clave del gobierno. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué se puede hacer para evitar que los intereses privados capturen la toma de decisiones del gobierno? Es una pregunta crucial que debemos hacernos como sociedad. Y el informe del Observatorio de las Elites nos da algunas pistas para empezar a buscar respuestas. Host, speaker. ¿Cuáles serían esas pistas? Bueno, el informe destaca la importancia de evaluar los criterios de reclutamiento de funcionarios y de implementar políticas que limiten la multiposicionalidad y los conflictos de interés. Es decir, que no se trata solo de señalar los problemas, sino de buscar soluciones. ¿Y qué más propone el informe? El informe pone especial énfasis en la necesidad de fortalecer las áreas de la administración pública que se encargan de regular y controlar los sectores donde se concentran los vínculos con el sector privado. Claro, porque si estas áreas son débiles, es más fácil que los intereses privados se impongan. Exactamente. Y en un contexto donde el gobierno está debilitando áreas significativas de la administración pública y funciones regulatorias y de control, la necesidad de fortalecer estas áreas se vuelve aún más urgente. Es decir, que se trata de un desafío complejo que requiere un abordaje integral. Y el informe nos da alguna herramienta para analizar la gravedad de estos vínculos con el sector privado. Sí, el informe utiliza la definición de conflicto de interés que brinda la OCDE en su guía para el manejo de los conflictos de interés en el servicio público.
Según la OCDE, los conflictos de interés se producen cuando la tensión entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un funcionario es tal que estos intereses pueden influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público. Es decir, que no se trata solo de tener un vínculo con el sector privado, sino de que ese vínculo tenga el potencial de afectar la toma de decisiones. Exacto, la situación de conflicto de interés excede la dimensión pecuniaria, ya que se produce ante la existencia de cualquier tipo de interés que influya de manera indebida en el ejercicio del cargo por parte del funcionario público y que permita torcer la decisión pública en favor de un interés particular. O sea que se trata de un concepto amplio, que abarca diferentes tipos de intereses y que se centra en el potencial de sus intereses para afectar la imparcialidad del funcionario. Exactamente. Y en el caso del gabinete de Milei, la cantidad de funcionarios con vínculos al sector privado, especialmente en áreas clave como el Ministerio de Economía, genera una gran preocupación sobre la posibilidad de que las decisiones gubernamentales se vean influenciadas por intereses particulares. Claro, porque al final del día quienes sufren las consecuencias de estas decisiones son los ciudadanos. Exactamente. Y el informe nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para evitar que los intereses privados capturen la toma de decisiones del gobierno. Es decir, que no se trata solo de señalar los problemas, sino de buscar soluciones. ¿Qué más nos dice el informe sobre la gravedad de estos vínculos con el sector privado? Bueno, el informe usa varios indicadores para analizar la gravedad de los vínculos entre funcionarios y el sector privado, como la cantidad de cargos que un funcionario tiene en empresas del mismo sector, que debe regular el tipo de empresas involucradas, el nivel de responsabilidad que el funcionario tiene en esas empresas y el tipo de organización de la sociedad civil con la que el funcionario está vinculado. Entonces no se trata de una evaluación simple, sino que se tienen en cuenta diferentes factores para determinar la gravedad de cada caso. Exactamente. Y el informe nos invita a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar mecanismos más sofisticados para evaluar los riesgos de conflicto de interés y captura de la decisión pública. Claro, porque a medida que la sociedad se vuelve más compleja, también se vuelven más complejas las relaciones entre el sector público y el privado. El informe destaca algún caso particular que ilustre la gravedad de estos vínculos. Sí, el informe se detiene en el caso de Luis Lucero, secretario de Minería, quien tiene 37 cargos en empresas, muchas de ellas del sector minero. El informe señala que este caso configura una exposición elevada a conflictos de interés y captura de la decisión pública, ya que Lucero tiene un gran poder de decisión sobre un sector en el que tiene fuertes intereses personales. Es decir, que la cantidad de cargos, el tipo de empresas involucradas y el nivel de responsabilidad de Lucero en esas empresas generan una gran preocupación sobre su capacidad para actuar con imparcialidad. Exactamente, y el informe nos invita a reflexionar sobre la necesidad de establecer límites claros a la participación de funcionarios en empresas del mismo sector que deben regular. Claro, porque si no se establecen límites, es muy difícil garantizar la imparcialidad de las decisiones gubernamentales. ¿Y qué más nos dice el informe sobre la gravedad de estos vínculos? El informe destaca que la gravedad de los vínculos no se limita a la cantidad de cargos o al tipo de empresas involucradas, sino que también se debe tener en cuenta el tipo de organización de la sociedad civil con la que el funcionario está vinculado. Es decir, que no es lo mismo estar vinculado a una asociación cultural que a una asociación empresarial que busca influir en las decisiones del gobierno. Exactamente. Y el informe destaca que la participación de funcionarios en asociaciones empresariales y grupos de defensa de políticas públicas conocidos por sus actividades de lobby genera una gran preocupación sobre la posibilidad de que las decisiones gubernamentales se vean influenciadas por intereses particulares. Claro, porque estas organizaciones tienen como objetivo defender los intereses de un sector específico y no el interés general de la sociedad. Y el informe destaca algún caso particular que ilustre la gravedad de estos vínculos con organizaciones de la sociedad civil. Si menciona a Guillermo Francos, el jefe de gabinete vinculado a entidades bancarias como ADEVA y ABAPRA y a la Asociación Aeronáutica y Aeroportuaria. El informe señala que estos vínculos generan una gran preocupación sobre la posibilidad de que las decisiones de Francos se vean influenciadas por los intereses de estos sectores. Es una red compleja de conexiones que se extiende a diferentes sectores y niveles del gobierno. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para asegurarnos de que estos conflictos de interés no afecten las políticas que se implementan? Esa es una pregunta clave. Informarse es fundamental. El informe de observatorio de las ELIS es un excelente punto de partida, pero hay otras organizaciones que también investigan y denuncian la corrupción y los conflictos de interés. Es decir, que hay que seguir investigando. ¿Qué más podemos hacer además de informarnos? Participar activamente en la sociedad civil. Hay muchas organizaciones que trabajan por la transparencia y la rendición de cuentas y necesitan el apoyo de la ciudadanía.
No quedarnos de brazos cruzados, sino involucrarnos en la construcción de una sociedad más justa. Exactamente. Y no olvidemos el poder de la prensa. Una prensa libre e independiente es fundamental para fiscalizar al poder y denunciar cualquier irregularidad. No callarse, hay que hacer ruido y exigir respuestas a nuestros gobernantes. Totalmente. Y recordemos que la democracia es un trabajo en constante construcción y la participación ciudadana es fundamental para evitar que los intereses particulares se impongan sobre el bien común. Este informe nos deja con la sensación de que hay mucho por hacer. La concentración de poder en manos de unos pocos con intereses que pueden no coincidir con los de la mayoría es un tema que nos debe preocupar a todos. Tenés razón, pero también nos deja con una esperanza, la de que a través de la información, la participación ciudadana y el trabajo de la prensa podemos construir una sociedad más transparente y justa. Una sociedad donde el poder se ejerza para el beneficio de todos y no para el de unos pocos privilegiados. Esa es la meta, y cada pequeño paso que demos en esa dirección nos acerca un poco más a ese ideal. Con esa nota de esperanza, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de los conflictos de interés en el gabinete de Milei. Esperamos que este análisis les haya resultado útil para comprender la complejidad de este tema y la importancia de estar informados y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Recuerden que la información es poder y que juntos podemos construir una sociedad más transparente y equitativa. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.